En esta preparación podemos observar los planos más profundos de la región de la grupa. Se han levantado los planos más superficiales, llegando hasta el coxal. Se ha realizado una sección a nivel del cuerpo del ilion, conservando parte del ángulo lateral o tuberosidad coxal y la tuberosidad sacra. De igual manera, a nivel de la sínfisis isquiopubiana, conservando parte de la tuberosidad isquiática del coxal del lado izquierdo. También se ha retirado el ligamento sacrociático. Por encima del ligamento sacrociático se encuentran vasos y nervios. Las ramas del plexo lumbosacro, como las conocemos, están divididas en una porción craneal y en una porción caudal. Las ramas ilíaco-musculares responsables de la inervación del psoas ilíaco, el nervio femoral, que es responsable de la inervación del cuádriceps femoral, y el nervio obturador. Este nervio se dirige hacia el agujero obturador, se distribuye en los músculos de la región del muslo medial. En cuanto a la porción caudal del plexo lumbosacro, podemos identificar al nervio glúteo craneal. Como podemos observar, está acompañado por los vasos glúteos craneales, específicamente la arteria glútea craneal y su vena satélite. Tanto nervios como vasos glúteos craneales abandonan la cavidad pelviana a través del orificio ciático mayor. Ese orificio se forma entre el borde interno del ilion y el ligamento sacrociático, elementos que han sido retirados en esta preparación. Además de los elementos señalados, hay que indicar la presencia de la arteria ilíaca interna. En la especie bovina, esta arteria es de bastante longitud, aproximadamente a nivel de la parte rostral del agujero ciático menor. Se desprende una colateral importante que recibe la denominación de arteria urogenital en la hembra vaginal y en el macho prostática. Podemos notar cómo distribuyen ramas colaterales tanto para la uretra como para la glándula vesicular. Un poco más hacia atrás podemos observar la división de la arteria ilíaca interna en sus ramas, que son la arteria pudenda interna y la arteria glútea caudal. Esta arteria abandona la cavidad pelviana y se distribuye principalmente en las cabezas vertebrales de los músculos isquiotibiales. La arteria pudenda interna sigue hacia atrás acompañada por el nervio pudendo dentro de la cavidad pelviana hasta la arcada isquiática, donde se divide en una rama perineal ventral y del bulbo, o en el caso de la hembra, del clítoris. También podemos notar la presencia de este nódulo linfático asociado estrechamente al trayecto de los vasos pudendos. En este caso corresponde al linfonódulo isquiático. El nervio pudendo, como ya mencionamos, acompaña estrechamente a los vasos homónimos. Está constituido por la convergencia de las ramas ventrales de los nervios sacros con un importante componente parasimpático, de igual manera el hemorroidal caudal. La aorta, a nivel de la quinta o sexta vértebra lumbar, se comporta emitiendo las dos arterias ilíacas externas y un poco más hacia atrás las arterias ilíacas internas, derecha e izquierda. También podemos notar la arteria mesentérica posterior y su incorporación al meso que suspende al recto, último segmento del tubo digestivo. En relación a la arteria ilíaca interna, hay que mencionar esta colateral de importante calibre que nace de la misma, corresponde a la arteria umbilical. La arteria ilíaca interna se continúa en el interior de la cavidad pelviana, como podemos observar, con un calibre mucho menor al de la colateral desprendida. Como mencionamos, la arteria umbilical, si la seguimos en el interior de la cavidad pelviana, colateral de la arteria ilíaca interna, se mantiene funcional en su extremo proximal, mientras que distalmente se reduce
a un cordón. Esta estructura corresponde a la vejiga de la orina o vejiga urinaria, y este segmento de la arteria umbilical ya se comporta como su ligamento. Ya en el interior de la cavidad pelviana podemos notar los diferentes órganos que la ocupan. El recto, que es el segmento terminal del tubo digestivo, parte del intestino grueso. Por debajo del recto, el pliegue genital, que contiene al conducto deferente de cada lado, que se aboca en el colículo seminal de la uretra. Acá podemos notar a la uretra pelviana, y las glándulas vesiculares del lado izquierdo. La característica lobulada de las glándulas y su tamaño reducido debido a que se trata de un ternero, un animal joven. Por otro lado, el uréter, que forma parte de la porción tubular del aparato urinario, conduce la orina desde el riñón hasta la vejiga. La vejiga es esta formación sacular, perfora la pared dorsal de la vejiga y se abre en su interior. El recto se relaciona con el techo de la cavidad pelviana. Podemos observar la disposición de los nódulos linfáticos anorrectales. Por lo general se organizan en dos grupos, craneal y caudal, pero sobre todo la presencia de este fondo de saco que marca justamente el límite del peritoneo pelviano. Forma un fondo de saco que se conoce con el nombre de fondo de saco sacro-rectal. Más allá de este fondo de saco, los elementos de la cavidad pelviana están sumergidos en tejido conjuntivo retroperitoneal. El siguiente fondo de saco es el que se forma entre el recto y los órganos genitales. Se denomina fondo de saco rectogenital. Más allá, tejido conjuntivo retroperitoneal. La sonda canalada ocupa el fondo de saco entre los órganos genitales y la vejiga urinaria. Se conoce con el nombre de fondo de saco vesicogenital. Finalmente, el fondo de saco entre la vejiga urinaria y el piso de la cavidad pelviana se conoce con el nombre de fondo de saco vesicopubiano.